Ok, muy bien, Shalom. Shalom, primero y antes que todo, quiero dar todo honor, alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Farhak Wadash. Ok, dobles honores a los apóstoles y ancianos de GMS, la gran Piedra Molina que nos enseñaron esta verdad. Shalom a los elegidos, los 144,000 que son profetas, profetizando esta palabra en sinceridad y honestidad. Yo soy el hermano Hakam de la Gran Piedra Molina, regresando uno para hacer este video para las ovejas perdidas de Israel. Okay, ¿quién es la nación de Israel? Los tal indígenas americanos, los tal latinos y los tal negros que llegaron botes de esclavitud. Okay, nosotros somos la gente que somos escogida del Señor de la Biblia, y arrepentir solamente existe para y aplica solamente para la gente de Israel, okay, que hacen las 12 tribus de Israel. Okay, pero solamente los elegidos, los escogidos van a estar salvados en estos últimos días. Okay, en este video vamos a dar que es un pecado afeitar su barba, como dice el título. Okay, es un pecado afeitar su barba. Ok, bastante hombres en la nación de Israel le gusta afeitar su barba. Ok, y no importa si no la tienen completa, la barba, pero afeitándose completamente con una navaja es un pecado. Ok, se puede cortar hasta bien bajito, pero si se afeita, eso es un pecado porque dice la Biblia que no tenemos que afeitarnos la barba. Ok, bastante en este mundo de Isaú, en el mundo del gringo, en esta esclavitud. Okay, el gringo siempre, él empuja esa imagen que un hombre para estar guapo tiene que afeitarse la barba. Okay, pero eso solamente para que nosotros estemos en un estado de pecado. Okay, vamos a leer en la escritura que eso es un pecado, y aparte de regresando en esta verdad es también aplicarse de nuevo su masculinidad como hombre. Ok, nosotros somos hombres y los hombres tenemos que crecer nuestra barba porque esa es la costumbre de la gente de la nación de Israel. Ok, el que todo el mundo ignoramente llama a Jesús, que su nombre es Yahweh Shai, porque él tenía una barba. Ok, los apóstoles tenían barbas. Todos los hombres de la Biblia tenían barbas. Ok, porque esa es la costumbre del Señor que fue ordenada que nosotros tenemos que um, crecer nuestras barbas. All right, vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 27. Ok, vamos a leerlo en la Reina Valera. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de nuestra barba. Ok, de nuevo, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ok, significa que no hay que cortar nuestra barba ni hay que afeitarla. Ok, se puede cortar bajito, pero no se puede afeitar. Okay, porque esas son costumbres de de los paganos, okay, los gentiles, como se dice. All right. La nación de Israel, nosotros tenemos que crecer nuestra barba, porque el Señor está diciendo que este es un mandamiento, okay, porque no solamente son 10 mandamientos, existen 613 mandamientos. Y uno de los mandamientos es que no hay que afeitar su barba, okay, porque esa costumbre nació de Egipto, originalmente en Egipto. Okay. Y esa costumbre también solamente los aplican a los otros, las otras naciones, porque ellos no pueden pecar. Ellos no pueden pecar porque los mandamientos nunca fueron dados a las otras naciones, pero solamente la nación de Israel. Ok. Entonces, estos son mandamientos de Levítico capítulo 19, versículo 27, que no hay, no hay que afeitar su barba. Ok, vamos a ir al libro de 2 Samuel capítulo 10, porque este es um, una, sí, esto pasó, esto es una situación que pasó en el reino de David, que enseña la importancia y también enseña que la gente de Israel, todo el mundo tenía barba, hasta el rey David. Ok, dice 2 Samuel capítulo 10, derrotas de amonitas y sirios.
Versículo 1. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar su hijo Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Ok, consoladores también otra palabra como espías. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer inspeccionar la ciudad para destruirla? Ok, esa es la mentalidad de estos paganos, estas otras naciones. David, ok, él quiere enseñar respeto, pero los amonitas creen que los sirvientes que envió David son espías o consoladores. Ok, vamos a leer lo que pasó. ¿No le ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e expansionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, de nuevo. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. Ok, los siervos de David tenían barbas, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo hizo saber esto, David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Ok, ellos estaban avergonzados. Ok, vamos a ver qué va a hacer David. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Ok, hasta que vuelva a nacer la barba y entonces volver. Ok, entonces esa es la importancia de tener una barba. Ok, y si continúan leen este capítulo, ok, lo que pasa son batallas. Ok, porque por esta situación, ok, pasaron batallas y los israelitas completamente dominaron a los amonitas y los asirianos. Ok, pero el punto es um, que ellos estaban avergonzados, como dice aquí en la palabra, avergonzados, porque no tenían barba. En estos tiempos los hombres ya ese espíritu que de vergüenza que no tener barba ya no existe. ¿Por qué? Porque el gringo está en poder ahorita. Okay, el gringo empuja que un hombre para ser guapo y para ser atraído a las mujeres para atraer a las mujeres tiene que estar bien afeitado. Ok, pero en los días ancianos, ok, los hombres tenían barbas, ok, ellos eran hombres de verdad, ok, y ese espíritu de vergüenza que cuando los hombres no tienen barba ya no existe, ok, pero en el reino de Yahushua, ok, los hombres van a tener barbas, ok, van a tener barbas, entonces esa es la importancia de tener barba, ok, hay que crecer sus barbas, ok, no importa si el trabajo le dice que yo entiendo que algunas veces los trabajos no le piden que hay que tener barba, pero digo que no hay que se tiene que afeitar su barba. Okay, eso me pasó a mí también hace unos años cuando yo trabajé con una compañía. Me forzaron a afeitar la barba, pero encontré un nuevo trabajo donde me dejaban crecer la barba por la ayuda del Señor. Ok, entonces me dejé crecer la barba. Ok, y solamente por sus esposas. Si sus esposas tienen problemas con su barba, ok, hay, ustedes como hombres tienen que tomar una decisión. ¿Vas a tomar el consejo de tu mujer o vas a ir a ser un siervo de Dios y vas a arrepentirse y vas a ser obediente al Señor? Ok, porque así lo que pasa algunas veces, porque cuando yo empecé a crecer mi barba, la mujer que yo estaba en esos tiempos, ok, ella no le gustaba, pero a mí no me importaba eso, porque para mí es más importante obedecer el Señor de obedecer el hombre. Ok, ok. Vamos a ir al libro de Salmos 133, porque Aarón, ok,
Vamos a ir al, espérate, 33. Segundo, ok. ¿Quién era Aarón? Ok, él fue un sacerdote, Aarón, del tribu de Levi. Ok, eso está hablando de Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, ok, que fue un sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ok, Aarón tenía una barba que le creció hasta casi el piso, no sé, ok, hasta el borde de sus vestiduras. Ok, una barba bien grande, bien poderosa, ok, y y así vamos a estar en el reino de Yahweh Shai, con barbas así. Okay, en estos tiempos no podemos crecer barbas así tan grandes porque se miran raro en esta sociedad, y también la comida que existe en estos tiempos ya no es tan saludable como la comida anterior, porque el gringo ha completamente contaminado toda la comida. Entonces no tenemos los nutrientes, ok, y tenemos las vitaminas de la comida para crecer barbas así. Por eso nuestros cuerpos son bien débiles en estos últimos días. Pero en los tiempos ancianos, ok, la barba de Aarón le crecía casi como que baja hasta el borde de sus vestiduras. Ok, y es el tamaño de la barba que tenían los hombres en los últimos, en esos días de Israel. Ok, en esos días ancianos, como dice. Ok, vamos a ir a primero Reina Valera, de primero Juan. Okay. Dame un segundo. Porque nosotros sabemos ahora que ya cortando la barba es un pecado. Okay. Vamos a ir ahora al 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? El pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Cuando la gente dice que significa pecar, es infracción de la ley. Y no cortarse su barba es una ley. Entonces, si se afectan la barba, es un pecado. ¿Ok? Aquí en GMS, nosotros eh, respaldamos un versículo con otro versículo, un precepto con otro precepto. ¿Ok? Por eso yo estaba explicando que afectándose la barba es un pecado y no se tiene que afeitar la barba. Ok, es bien importante no afeitarse su barba. Vamos a ir ahora el libro de Hechos, capítulo 5 versículo 19. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, si Dios dice que no hay que afeitar su barba, no hay que afeitar su barba. Ok, si usted es un hombre y está completamente dominado por su mujer, porque usted está tratando de crecer una barba, ok, déjala, ok, y reza a Dios que le dé otra mujer virtuosa, una mujer del Señor que le va a gustar su barba, ok, porque la gente que escuchen a sus mujeres y a sus hijos que no le gusta su barba y tal cosa y se lo afeitan solamente porque están controlados por su mujer, ok, esos hombres van a estar juzgados porque no son los elegidos, ok, los escogidos van a obedecer al Señor y no a los hombres, ok.
vamos a ir a... Vamos a terminar aquí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. El fin, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nuestro propósito en este mundo es solamente obedecer a Dios y guardar a sus mandamientos y temar a Dios. Okay, hay que temar a Dios, porque es lo que lo va a dar salvación a los otros. Okay. No, no a temar al gringo, no a temar a su mujer, no a temar a sus hijos, no a temar al ser humano, pero a temar a Dios. Okay, porque los elegidos y los escogidos del Señor van a temar a Dios, van a guardar sus mandamientos, ok, porque ellos van a obedecer al Señor. Okay. Y esa es la importancia de ser bien, hay que obedecer al Señor y no estar en un estado de pecado, ok. No, porque nosotros tenemos que pecar menos. Nosotros siempre vamos a pecar, pero tenemos que empezar a pecar y a ofender al Señor menos. Ok, como dice el título, no es un pecado afectar su barba. Espero que este video fue edificante para las ovejas perdidas de Israel. Hasta la próxima. Shalom.